Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos cargadísimos de noticias que sé que os van a tener pegados a la pantalla, porque vamos a desvelar un misterio que ha dado mucho que hablar y que tiene como protagonistas a dos de las estrellas más brillantes del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué pasa realmente con ellos? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad? Han sido tantas idas y venidas, tantas especulaciones, que hoy, por fin, vamos a intentar poner un poco de orden y contároslo todo, basándonos en las últimas confesiones y rumores. Así que si sois fans de esta pareja o simplemente os encanta estar al día de todo lo que rodea a Hande y Kerem, este vídeo es para vosotros. Y antes de sumergirnos en esta intrigante historia, os recuerdo, como siempre, que si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoos contenido fresco y de calidad. Dadle al botón de suscribir y activad la campanita para no perderos nada prometido. Bueno, empecemos con lo jugoso. Durante mucho tiempo la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un auténtico enigma para sus seguidores. Desde que trabajaron juntos en la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los fans se enamoraron perdidamente de su conexión, y desde entonces, cada aparición pública, cada me gusta en redes sociales, cada comentario, ha sido analizado al milímetro. Se rumoreaba un romance, pero ellos, con esa habilidad que tienen para mantenernos en vilo, siempre mantenían una postura ambigua, diciendo que eran muy buenos amigos y compañeros, pero sin confirmar ni desmentir nada de manera rotunda. Sin embargo, la situación ha dado un giro inesperado recientemente. Y es que, para sorpresa de muchos, Hande Erçel ha sido vista en situaciones muy cercanas con otro hombre. Sí, así es. Las cámaras de los paparazzi la han capturado en actitud cariñosa con Hakan Sabancı, un conocido empresario turco. Las imágenes, que se han vuelto virales en cuestión de minutos, muestran a Hande y Hakan paseando, compartiendo risas e incluso cogidos de la mano. Esto ha desatado una ola de especulaciones, y muchos se preguntan qué significa esto para la supuesta relación con Kerem Bürsin. ¿Fue todo una estrategia? ¿Nunca hubo nada entre Hande y Kerem? ¿O tal vez la relación con Kerem terminó hace tiempo y esto es solo una nueva etapa para Hande? La pregunta clave que todos nos hacemos es, ¿qué dijo Hande Erçel sobre todo esto? Pues bien, después de que las fotos salieran a la luz y se creara un revuelo mediático considerable, Hande, en una rara aparición ante la prensa, se pronunció al respecto. Y su respuesta fue, cuanto menos, esquiva pero reveladora. Cuando se le preguntó directamente sobre su relación con Hakan Sabancı, Hande sonrió y respondió, «Estamos felices. Las cosas van bien. Estamos felices». Esa frase, aunque breve, ha sido interpretada de mil maneras. Para unos, es la confirmación oficial de su noviazgo con Hakan. Para otros, es una forma diplomática de decir que está disfrutando de un buen momento y que no va a dar explicaciones sobre su vida privada. Pero, ¿y Kerem Bürsin? ¿Qué hay de él en todo este asunto? Pues, hasta ahora, Kerem ha guardado un silencio bastante prudente. No ha habido declaraciones oficiales por su parte respecto a las nuevas imágenes de Hande ni a su presunta relación con Hakan. Sin embargo, se rumorea que Kerem ya estaba al tanto de que Hande estaba avanzando en su vida sentimental y que él mismo también estaba centrado en sus proyectos personales y profesionales. Algunos medios apuntan a que la relación entre Hande y Kerem, si es que alguna vez existió en el plano romántico más allá de la ficción, se había enfriado considerablemente. El tiempo, las distancias y las diferentes trayectorias vitales podrían haber hecho mella en esa conexión tan especial que parecía unirles. Es importante recordar que tanto Hande como Kerem son profesionales muy dedicados a sus carreras. Ambos han estado muy ocupados con nuevos proyectos y giras, lo que sin duda dificulta mantener una relación en el foco mediático. Hande, por ejemplo, ha estado trabajando en varios proyectos cinematográficos y publicitarios, y Kerem también ha estado inmerso en producciones internacionales. La presión de la fama y la constante exposición pública pueden ser un gran desafío para cualquier pareja, y más aún cuando se trata de dos de las celebridades más queridas de Turquía. Ahora, hagamos un poco de análisis. ¿Por qué tanto interés en la vida amorosa de Hande y Kerem? Sencillamente porque la pareja que formaron en Sen Kalkam conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su química era tan palpable, sus escenas tan románticas, que era difícil no imaginarlos juntos fuera de la pantalla.
La serie se convirtió en un fenómeno global y con ella, Hande y Kerem se catapultaron al estrellato internacional. Los fans se aferraron a la idea de que su amor en la ficción trascendió a la realidad y esperaban ansiosamente una confirmación que hasta ahora nunca llegó de manera explícita. Podríamos decir que el fenómeno Hande y Kerem se construyó en parte sobre esa expectativa, ese anhelo de los fans de ver a sus ídolos felices y enamorados. Cuando las pruebas de que Hande está rehaciendo su vida sentimental con Hakan Sabank empezaron a aparecer, fue un shock para muchos. Y es ahí donde entra la interpretación de las palabras de Hande: estamos felices. Las cosas van bien. Podría ser una forma de cerrar un capítulo y dar paso a uno nuevo, agradeciendo a los fans por su apoyo pero también marcando una línea. Entonces, ¿qué pasa realmente con Kerem Bürsin? La respuesta más honesta a día de hoy es que parece que cada uno ha tomado su propio camino. No hay indicios de conflicto o malas relaciones entre ellos. De hecho, se sabe que mantienen una relación cordial y de respeto mutuo. Kerem es un profesional y seguro que entiende perfectamente que Hande tenga derecho a rehacer su vida. Y ella, por su parte, siempre ha demostrado una gran madurez y profesionalidad. Lo que sí podemos afirmar es que la confidencia de Hande, aunque sutil, ha sido la clave para entender el panorama actual. Al decir «estamos felices», ha dado una señal clara a sus seguidores. Y en cuanto a Kerem, su silencio, lejos de ser interpretado como un signo de incomodidad, podría ser una muestra de su respeto por la privacidad de Hande y su propia decisión de centrarse en su presente. Esta situación nos enseña mucho sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. A veces la línea entre la ficción y la realidad se difumina para los fans, y la presión por mantener viva una imagen puede ser abrumadora. Hande y Kerem, en este sentido, han navegado por aguas turbulentas con una notable dignidad. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis. En resumen, las últimas informaciones apuntan a que Hande Erçel está disfrutando de un nuevo romance con el empresario Hakan Sabank, y ella misma lo ha confirmado de manera velada al declarar que están felices. En cuanto a Kerem Bürsin, no hay noticias de que esté en una relación oficial, y parece estar centrado en su carrera, manteniendo una relación de cordialidad con Hande. El sueño de muchos de verlos juntos para siempre, al menos por ahora, parece haberse disipado, dando paso a nuevas realidades. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que esta información os haya sido útil y os haya aclarado un poco el panorama. Ahora me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de las palabras de Hande? ¿Creéis que su relación con Kerem fue real en algún momento? ¿Qué os parece Hakan Sabank? Dejadnos todos vuestros comentarios, nos encanta leer vuestras reflexiones y debatir juntos. Y si os ha gustado este vídeo y queréis que sigamos trayéndoos las últimas noticias y análisis del mundo del entretenimiento, no olvidéis darle a me gusta, compartir este vídeo con vuestros amigos y por supuesto suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.